Espíritu y a todos los que nos escuchan. Hoy vamos a tener lo que se llama una doctrina sólida y amplia, porque este tema es extremadamente difícil para las personas. No es que es uno de los más difíciles en la Biblia, pero no es que sea difícil, sino que se hace difícil porque no se está enseñando bien el nuevo pacto, lo que es la nueva ley. Y en la nueva ley todo quedó a la perfección. La segunda ley era la, la primera ley, que era la ley de Moisés, era un poco defectuosa, pero la primera es perfecta. O sea, la última, la de Cristo, la ley de Cristo, el segundo pacto, pues, o el pacto del Espíritu es perfecto. Tiene las promesas perfectas, la palabra lo dice. Entonces, hay un tema que es sumamente difícil y que todo el mundo está entonces a la ciega, y es sobre Israel. La- el tema es cómo quedó Israel en la nueva ley. Cómo quedó Israel en la nueva ley, porque si leemos la Biblia, si no la sabemos leer, parece que la Biblia se contradiciera, y jamás. La Biblia jamás se contradice, jamás. Es más, todo es perfecto ahí, ahí no hay nada, nada imperfecto, es imposible. De todas las cosas que yo he examinado durante toda la vida, de ciencia, lo que sea, cualquier tema, la Biblia es lo más perfecto que he conseguido en el planeta. Y con ella puedes, wow, confirmar y convencer a cualquiera. Lo que pasa es que tiene que tener fe, porque se te va a poner el mundo exterior, en el mundo religioso se te va a poner el mundo exterior, y tú, la palabra te va a poner a decidir. Oye, ¿crees a la palabra o crees a todas las religiones? Y en el mundo secular, o en el mundo natural, o el gentil, pues, como dice la Biblia, también te pasa lo mismo, porque vas a ver todo a tu alrededor y se te va a poner a decir, de agarras ese mundo o escoges este, crees en aquel o crees en este. Entonces ahorita vamos a ver esa parte, pero ese es lo que la Biblia nos pone a decir. Hay que tener fe. Se te puede convencer, yo he convencido a cantidad, pero sin número. Ya está molestoso ponerse a convencer a cualquier religioso, cualquiera. Y gracias a Dios lo he convencido. Pero para que crea en esa doctrina es imposible, porque ya está arraigado. Es extremadamente difícil, porque no tiene fe. El nuevo pacto, el pacto del Espíritu, es fe. Entonces vamos a eso para no estar alargando mucho. En Romano, el capítulo 1, habla un tema muy, lo dice clarito. Vamos a leerlo de nuevo. Verdad digo en Cristo y no miento. Este es Pablo hablándole a los romanos. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, lo que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Ok, aquí viene todo. O sea, sobre Israel es guau, es que difícil es explicarlo, por eso voy a alargarme lo más que se pueda, porque para que quede convencido, que ya no haya excusa, sino que o tienes fe, o decides o te quedas con tu entorno, o tienes fe. Aquí está. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac se te será llamado descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. La promesa ya fue de que, bueno, Abraham, puedes tener 1 millón de hijos, puedes tener 1 millón de mujeres, pero
mi voluntad perfecta, mi voluntad, porque recuerden que en la palabra hay ciertas personas que están escogidos, sea para mal o sea para bien, están escogidos. Entonces, Dios ya había su plan perfecto, porque cuando Dios tiene ya su plan, ya no lo va a poder echar para atrás. La única manera es que toda la gente haga lo que hizo Nínive. ¿Ve? La única manera, y Dios reinicia todo. Pero todo el plan de Dios ya está perfecto. Entonces, escoge, Dios tiene gente escogida. Y en el pueblo de Israel, para que entiendan, ya el pueblo de Israel está dividido en dos. Está dividido en dos. Está el pueblo, los que son llamados, los que son hijos de la carne, los que son hijos de la letra del viejo pacto, y los que son hijos del espíritu, los que están, en pocas palabras para traducirse, los que se quedaron creyendo en la vieja ley y los que están creyendo en la nueva ley. Son dos hijos, lo dice la palabra clarito. Y entonces el llamado que nos está haciendo a todo ahora Dios es por medio de la fe. Es por medio de la fe. Es por medio de la gracia en Jesucristo. El que cree, porque el plan fue del principio llamarnos a todos por la fe. ¿Ves? Claro, se agregó la ley para combatir el pecado y para que se conociera el pecado. ¿Ves? Para que, oye, esto es malo y aquello es bueno, esto es malo y aquello es bueno. Y entonces, pero venido Cristo ya se estableció. Entonces, ¿cómo quedó Israel ahí? Quedó dividido en dos. Que Dios no ha echado para atrás ninguna de sus promesas. No las ha echado para atrás con Israel. Pero ahora lo está llamando de acuerdo a la fe. Y eso lo va a decir la palabra, no lo voy a decir yo. Vamos a seguir entonces adelante. Entonces, el llamado en estos textos era que Dios, Abraham podía tener 1.000.000 de lo que sea, pero ya Dios era en Isaac, era en la promesa, en lo que Dios le había dicho a Abraham, no es en este porque el plan mío es con este. ¿Ve? Porque la palabra de la promesa, el 9, porque la palabra de la promesa es esta: por estos tiempos vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. No por las obras, ¿ve? Sino por el que Él llama. ¿Ve? Entonces, quedó dividido. Y ahí, cuando Dios ya escogió, entonces entre el pueblo de Israel hay una gente escogida de todos los tiempos. Y así en el pueblo secular también, porque en el viejo pacto leemos clarísimo que Raá y todos los que tuvieron fe y todos los que se querían agregar, pero tenían que hacerse judíos y vivir como judíos y transformarse a ese pueblo, eran aceptados. ¿Ve? Siempre la salvación ha sido para todos, pero en aquel tiempo era más pequeñita la puerta para el que estuviera fuera de Israel. Entonces ahora, en este tiempo, en la nueva ley de Cristo, con el nuevo pacto, Israel quedó así. Las promesas están ahí, pero en el capítulo 11, aquí abajo siguen leyendo y vemos que es lo que Dios quería era con Isaac y después con Jacob. Por ahí va la línea. Será descendiente en este. Ahora, vamos al mismo Romano, el capítulo 11. Dios no ha perdido la promesa con él. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque yo soy israelita de la descendencia de Abraham. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿No sabéis que dice las escrituras? ¿No sabéis que dice de Elías las escrituras? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte
y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero, ¿qué le, di ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado a 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún este tiempo, ¿ven?, ha quedado un remanente. No me voy a ilustrar mucho en esta palabra remanente, pero es como el desecho, como lo poquito que queda. ¿Ven? Entonces, entre el pueblo de Israel, Dios siempre. ¿Ve? Y ese es el Israel original. ¿Entiende? Ese Israel secular que está destruyendo, invadiendo, ese no es, ese es el hijo de la esclava. ¿Entiende? El Israel natural tiene que irse por estas mismas líneas. ¿Ve? Vamos a seguir leyendo. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido. Pues escudriñen la palabra remanente. Por gracia, este texto aquí es facilito de interpretarlo, pero muchos no lo entienden. Por gracia, o sea, por la nueva ley en Cristo, por el sacrificio que Cristo hizo, que es gratis. Él llevó los pecados de todos nosotros, incluso de ese remanente de Israel. Y si por gracia, lo voy a ir ilustrando, y si por gracia, ya no es por obra, ya no es por la ley. De otra manera, la gracia ya no sería gracia, ya no sería gratis. Y si por obra, ¿ven? Y si fuera por la obra de la ley, ya no es gracia, ya no sería gratis. Hay que seguir obrando. Entonces, no es por la obra de la ley, por la ley, es por gracia, por el nuevo pacto. Que el nuevo pacto trae reglas claras, por el nuevo pacto el nuevo pacto en Jesucristo, que es la ley, es espiritual. ¿Ve? Ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Ve? De otra manera, la obra ya no es obra, por gracia. Que pues los que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. En el pueblo de Israel hay esto, igual que en el pueblo secular, en el pueblo gentil, vamos a decirlo así, o en el pueblo natural. Hay esto, escogido. Esto sí es una cosa real de la Biblia. Esto sería otro tema, pero entre el pueblo de Israel hay una gente escogida. ¿Ven? Que no son hijos de la esclava, sino de la libre. Ya ese tema lo hemos tratado, pero igualito lo vamos a profundizar en estos días otra vez para que puedan ir abriendo, la verdad se pueda ir, y bueno, y se pongan en evidencia, escogen para allá o escogen para acá. Y ya no hay excusa. Cuando se señala la palabra como está, ya no hay excusa. Ya está señalado y ya el día del juicio, wow. Así que, bueno, los escogidos, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Hay una parte de Israel que está endurecida, hay otra parte que ha aceptado a Cristo por gracia, que es muy poquita, es muy poquita. La mayoría del pueblo de Israel está endurecido, los judíos están endurecidos, y es por profecía que están ahí mismo en el Romano 9, ¿verdad? A medida que vamos avanzando vamos profundizando en todo esto. Entonces, ¿qué pasa ahora? El pueblo de Israel está dividido en dos, el pueblo de la carne. Ahí están los hijos de la carne y los hijos de la libre. Igual que en el pueblo mundano, hay gente escogida. Entonces Dios escogió, tiene una cierta persona escogida. No son todos. No son todos en el mundo, sino son un número pequeño, pero Él sabe cuáles son. Entonces el pueblo de Israel quedó así. Un pequeño remanente de Él es el que está salvo y es por gracia. Y a todos nos llamó, nos ha llamado. Ya no hay diferencia entre judío y griego, lo dice la palabra. Ya esa barrera se tumbó. Ya en Filipenses dice que nos hizo un solo pueblo, los dos, los que hemos escogido, todo ahora es por gracia.
por la nueva ley, pues, por por habernos redimido por la sangre de Cristo. Entramos a ese nuevo pacto, a ese nuevo convenio con Dios. Judío, no judío, griego, escita, romano, colombiano, venezolano, chileno, árabe, griego, chino, todos pertenecemos a ese pueblo de Israel espiritual, ¿ve? Espiritual. Y pasamos a entrar a la gracia que es en Cristo Jesús, redimido por medio de Él, pero eso sí, cuidándose de no hablar o no enseñar o no estar diciéndose cosas o no estar practicando lo que se llama el pecado. La práctica de pecado es lo que Dios va a condenar al mundo, no la falla. La práctica es la costumbre, envidia, enemistad, celo, ira, todo el tiempo. Y no, yo no cambio. Y nadie me va a cambiar, siempre así. Y en el cristiano tiene que ser eso, sino que vamos renovándonos, vamos todo el tiempo, vamos fallando, cometiendo el error y vamos pasándole por encima y siguiendo hasta llegar a la perfección a los cual nos ha llamado a todos los cristianos. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Lo dice claro. Vamos a Colosenses. Ya no hay diferencia, hermano, ya hay que dejar de estar con esa idolatría, porque los hijos de la carne, los que son, los que, ya vamos antes de entrar para ahí, vamos a Gálatas mejor, vamos a Gálatas. Gálatas 4 también nos ilustra, nos dice, aquí están las dos leyes, aquí están los dos pactos. Uno es el de Abraham allá, y otro es, y esta es una alegoría, ¿no? Esta es una alegoría sobre los hijos de la libre y los hijos de la esclava. Vamos a leerlo del 21, 4:21 de Gálatas. Decime lo que queréis estar bajo la ley. No habéis oído la ley, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. ¿Ves? Allá era Sara y Agar. Por lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, las dos leyes. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. El que está en la ley se quedó allá, que si los diezmos, que si el día asado, está en esclavitud, hermano. Todavía Cristo no le ha resplandecido. Así sea judío, sea griego, sea el quien sea, ya no hay diferencia para Dios. Todos estamos siendo llamados, judío como griego, todo por medio de la fe en Jesucristo, que es la gracia. La gracia quiere decir gratis, sacrificio de Cristo. Él tomó todas las dolencias, todo, Él llevó el peso de todo y nosotros lo estamos aceptando gratis y por medio de la fe, que la fe no es de todo. Este es Agar, continuamos aquí, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud, hermano. Ahí no hay pan de agarrar. ¿Entiende? El que no entra por la puerta, ladrón y salteador es. Yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas. Yo soy la mata original, mi padre es el labrador, ustedes son los que tienen que aplegarse, como lo dice en el mismo 11 de ahí de Romano. Dice que todos vamos a injertarnos, nosotros nos injertamos en la mata y ellos eran las ramas naturales, pero a nosotros se nos injertó ahí. Claro, no tenemos que menospreciar a nadie, ni a judío, ni a griego, ni a nadie. Hay que tratar de llamar a todo el mundo, hermano. Y tampoco denunciar las cosas como son y ya. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Ve? Y ahí sigue diciendo más abajo. Entonces, las dos leyes, los dos pactos. Entonces, todos estamos siendo llamados por medio de la fe en Cristo. Ya no hay esa ley de que que si tenías que pasar por esto, aquello, que si maldecías a la mamá, que si no hay una sola ley en Cristo, que es apartarse de las prácticas de pecado, no, como lo dice en Romanos, en Gálatas, en todo el nuevo pacto, no practicar. Dice, Cristo le dijo allá en el capítulo 8 de Juan, porque todo el que practica, lo dijo con otras palabras, este significado, todo el que practica el pecado, esclavo del pecado, todo el que se queda practicando todos estos vicios, esclavo del pecado, ¿no? Entonces, Colosenses 3,
Colosenses 3:11, creo yo, sí. Vamos a leerlo desde 10. Revestido del nuevo, el cual es conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, no hay nada de eso. Circuncisión, incircuncisión, bárbaro, ni excita. Esa es la nueva ley, hermano. Todos somos igual y todos por medio de la fe y todos de acuerdo a la fe recibimos dones, recibimos premios de acuerdo a la fe, de acuerdo al llamado. Ajá. Donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. ¿Ve? Ahí lo dice también en el mismo Romano también. O sea, ya no hay esa diferencia, esa idolatría que tienen los hijos de la carne con Israel. Hay que bendecir a los buenos y a los malos, lo dice Cristo allá. Si bendecimos una parte y no bendecimos otro, no somos hijos de Dios, porque Dios hace salir el sol para bueno y malo. Ok, entonces el capítulo 10 de Romano también lo dice, creo que el 14. El 12. Entonces, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo, es rico para con todos los que le invocan. Y el mismo Romano, el capítulo 9 dice, también lo dice, ¿no? Perdón, el capítulo 3, desde el 21, dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Eso está saturado, el viejo pacto está saturado de esa nueva ley que venía. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, hermano. Ya sáquese ese cucarachero de que Dios tiene una raza así pequeña, hagan lo que hagan. No, ya eso ya es por entrar por la puerta que es Cristo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Más abajo. ¿Dónde pues está el 27? ¿Dónde pues están las altancias? Queda excluida, hablando de ¿por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? ¿Por la ley de Moisés? No, sino por la ley de la fe. Wow, Dios lo dejó todo tan clarito, y un montón de religiosos y poco gente que no se pone a estudiar la Biblia, todos andan confundiendo a todo el mundo. Concluimos pues, el 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin la obra de la ley. ¿Ve? ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. 30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, a los judíos, a los israelitas, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿No? Entonces, ya no hay diferencia, hermano. Ya en el pueblo de Israel, ya Dios sabe, tiene gente ahí también, pero ya sabe Dios cuáles son y lo está llamando. Lo va a seguir llamando, pero es una parte muy pequeña, porque en el mismo capítulo 9 de Romanos dice, ¿ves? Acuérdense que es según lo que dio su voluntad, ¿no? Pero en la parte 9 también habla de que divide el pueblo de Israel. Un pequeño grupo es el que va, creo que es el 20. Desde el 23. Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también los gentiles, o sea, la gente del mundo, nosotros. Como también Osea dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. En lugar
donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere, ¿ve? Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, el remanente, aquel pequeñísimo grupo que, ¿ve? Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia, con prontitud, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendientes como Sodoma, habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. ¿Ve? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obra de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Entonces un pequeño remanente, hermano, un pequeño que Dios tiene escogido de ahí. Y entonces el pueblo de Israel está dividido en ese pueblo libre que vive por la fe y los otros que se quedaron, que no reconocían a Cristo y se quedaron ahí. Esos son los hijos de Agán, son los hijos que se quedaron viviendo la antigua ley, que la aplican, destruyen, matan. Eso, por los frutos los conoceréis. Esos son los, los hijos de la carne, los que están, y la Biblia lo dice clarísimo, hermano. Entonces es claro cómo quedó Israel en la nueva ley. Solamente un pequeño remanente que se aparte de la maldad, que viva, acepte a Jesucristo y que viva de acuerdo a la fe. Ese es el que va a ser salvo. ¿Ve? Y para concluir, hay unos textos que son geniales en el capítulo que habla de esos dos convenios, esos dos pactos, el Agar y Agar corresponde a esa vieja ley que la mayoría se agarran de algunas cositas ahí para ofender. Recuérdese que Dios dejó, hay una parte que también agarran, que los diezmos, ya todo eso quedó ya en la cruz, man. Hay una sola forma que Cristo nos dejó, que nos amemos unos a otros y nos ayudemos unos a otros. Y hay una ofrenda que se llama el servicio para los santos, la ofrenda para los santos, que tenemos todo que dar lo que se pueda, según lo que uno haya prosperado, según nuestro corazón, y eso se lleva a la persona que está ministrando, la persona que está dirigiendo, que es el obispo. Dice la palabra que el nombre original es obispo, es el que se encarga, y esa persona reparte esa ayuda. Y todas te buscan todo el nuevo pacto, y todos se congregaban, se reunían, eran en casas de familia. No te construyendo templos ni nada de eso, que Dios no necesita nada de eso, hermano. Entonces se reunían en familia y se ayudaban, y entonces si había suficiente se repartía según la necesidad, y lo dicen hecho. Entonces, claro, no es el tema, pero ese es el nuevo pacto, todos nos lo dejó claro. Nosotros, o los religiosos, son los que andan echando broma, o las personas que quieren ser algo, no quiere hacer algo, hermano, deje que Dios lo lleve, y Dios sabe. Y además ninguno de nosotros estamos llamados a buscar gloria de ninguna manera, ni a buscar grandeza, ni a tener en el corazón ni una pizca de grandeza, ni de egoísmo, ni nada de eso. Aparte de todo ese poco de cosas, que todo eso pertenece a la carne, eso pertenece a los frutos de la carne. Entonces estamos en Corintios capítulo 3, del 6 en adelante. El cual asimismo nos hizo ministro competente de un nuevo pacto, una nueva ley, no de la letra, no de la ley de Moisés, sino del espíritu, sino de la ley de Cristo, que es espiritual, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedra, aquel fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del espíritu, el de Cristo? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación.
Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, está comparando uno con otro. Uno es mejor que el otro. Los dos son buenos, las dos leyes son buenas, o los dos ministerios, o los dos pactos. Son buenos, pero el de Cristo es perfecto. En comparación con la gloria más eminente, la de Cristo tiene una gloria más eminente, más sublime. Porque, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo de tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijasen la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, hermano. A nacer de nuevo ese montón de religiosos. Me disculpan que, oye, eso le va a ser pesadísimo, tendrán que comenzar de nuevo o se pierden, una de dos. Aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierta en Señor, el velo se le quitará. Porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. El pacto de la libertad, hermano. Somos redimidos por medio de Cristo gratis. Ahora hay que apartarse de la práctica y ir tratando de perfeccionarse, aprender bien el Evangelio, ser un discípulo de Cristo original y llevarlo a otro. Entonces, ¿cómo quedó Israel? Sencillo. Están los hijos de la esclava y están los hijos de la libre. Todos los que, todos los que están detrás de Israel, detrás de esa ley, son los hijos de la esclava. Lo dice Gálatas, lo dice Pablo en el Espíritu, clarito. Entonces ya todavía no han conocido a Cristo, todavía no han conocido la gracia, todavía no han entrado a conocer a Jesucristo. Están llamados, pero todavía no han entrado a ser escogidos, en pocas palabras. Son allegados, pero todavía no han entrado. ¿Ven? Están allá en la puerta. Entonces, hermano, quítese eso y vaya a sufrir por el Evangelio de Cristo, que es este que se le está predicando aquí. ¿No? Cero pantalla, cero aparecer yo en pantalla, cero está yo soy esto, yo soy aquello. Cristo es la piedra angular y a ese tenemos que enseñar a más nadie. Israel, esa parte de Israel es Agar. ¿Bien? Esa parte de Israel es Agar. Entonces Dios tiene de ese pueblo un pequeño grupo escogido, apartado. Lo está llamando y lo va a seguir llamando durante todo el tiempo. Ahora hay una profecía que en los últimos tiempos casi la mayoría de los judíos lo va a llamar. A palo limpio, pero lo va a llamar, pero ese es otro tema. Entonces ahí se los dejo, hermanos, no hay pan de agarrar. Vivamos el Evangelio como está escrito, no inventemos nada, hay dos leyes. Lo dice por todas partes, lo dice en Hebreo, lo dice en Gálatas, lo dice en Corintios, lo dice en Romanos, lo dijo Cristo en la copa. Hay dos leyes, libre y esclavo. Quiere permanecer libre, esclavo como los Gálatas, que de principio a fin Pablo tuvo que escribirle porque querían pertenecer a esa raza especial, ser de esa raza especial, y se estaban circuncidando porque estaban mezclando aquello con lo otro, ¿no? Y somos todos hijos de Dios por medio de Jesucristo, amén. Ahí se las dejo, hermano. Dios le bendiga y no hay pan de agarrar.